amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tenemos un video muy importante porque hoy vamos a ver varias cosas de los árboles de jade o de la Crassula ovata Gollum. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la poda ornamental para darle esa forma de arbolito, ese aspecto para que parezca como un arbolito que lo hace lucir tan bello. Vamos a ver el engordado, qué tanto quieres que engorde su tronco, qué tanto no quieres que engorde su tronco. Vamos a ver el trasplante cuando ya alcanzó el grosor que tú querías que tuviera y ahora quieres darle altura. Pero también vamos a ver cómo engordarlo. Perfecto, entonces si te gustan mis videos no se te olvide darle like y suscribirte. Hago videos de jardinería todas las semanas. Ahora sí, vamos con esta belleza. Ok, miren, este que yo tengo aquí, voy a moverlo. Estoy un poco lejos para que puedan alcanzar a verlos bien, ok, porque si no están muy grandecitos y si lo pongo muy cerca a la cámara, no se aprecia el árbol en sí. Ok, entonces, si pueden ver aquí tengo mi Crassula ovata Gollum o las orejitas de Shrek, que también se le conoce. Y él ya desde mi punto de vista, miren, alcanzó el grosor que yo tenía. No me cierran los dedos, eso quiere decir que está así de grueso el tronco. Entonces ya tiene el grosor que yo esperaba. Ok, ¿cómo logras ese grosor? Se los voy a explicar ahorita antes de continuar con la siguiente parte, por si acaso no has visto mis videos anteriores de cómo se hace y así tengas la información de una vez. Ok, mira, este grosor se logra utilizando los principios básicos del bonsái. ¿Cuáles son esos principios? Si la maceta es muy profunda, el árbol crece alto hacia arriba. ¿Ok? Si la maceta es ancha, el árbol se ve obligado a que las raíces vayan en esta dirección. Cuando las raíces del árbol o de la planta van en esta dirección, el tronco tiene que engordar para poder sostener todo eso, para que haya un peso, un equilibrio correcto. Por eso ustedes nunca han visto un árbol bonsái en una maceta profunda. Usualmente son en macetas que parecen bandejas. Y si pueden ver aquí, miren, la maceta no es profunda, la maceta es más ancha que profunda. Y así es que yo logro, esto me lo enseñó a mí mi abuelita, que mis árboles de jade, como este, miren, tengan este tronquito tan ancho y esta apariencia tan de bonsái que los hace ver tan bellos. Ese es uno de los principios básicos. El siguiente principio básico que es súper clave es el riego. Porque todas las suculentas, y estas son suculentas, ellas engordan o crecen con el agua, ¿ok? Su capacidad de retener agua hace que ellas crezcan. Entonces, cuando tú las riegas, las tienes que irrigar con muy abundante agua, pero debes dejar que seque el sustrato al ser plantas suculentas y así no corres riesgo de podrirlas. Por supuesto que no las puedes dejar a la lluvia inclemente de todos los días como la lluvia que yo tengo en mi clima porque se te va a podrir. Ok, ¿qué tipo de sustrato usar para engordar un árbol de jade? El que a ti se te acomode mejor para tus plantas suculentas, nada más asegúrate de agregarle, ya sea humus de lombriz para que tenga suficientes nutrientes para alcanzar esta envergadura, o gallinaza, o estiércol, o tierra compostada. Si puedes agregarle los tres, mejor. Yo agrego los tres, ¿ok? Si no, el humus de lombriz que lo venden en el súper es perfectamente maravilloso. Es uno de los fertilizantes orgánicos más potentes que existen, mejores que hay. Así que podrías hacerlo solo con humus de lombriz. O en el caso de que no tengas acceso al humus de lombriz, haz tu composta en cubeta. Aquí te dejo el video de cómo se hace la composta en cubeta y le puedes agregar de esa composta y esto va a ayudar muchísimo porque tiene muchísimos nutrientes y microorganismos que hacen posible que la planta absorba todos esos nutrientes. Ok, entonces tocando esos puntos, él ya logró el ancho que yo quería, ya. Y tiene en esta maceta ya más o menos 4 años. Entonces
la tierra de las macetas se vence, ¿ok? La tierra de las macetas pierde sus nutrientes, la planta se come todos sus nutrientes. Entonces a cualquier planta que tú tengas en una maceta debes trasplantarla, de preferencia cada 2 años. En el caso de los árboles de jade yo me tardo 4 a 5 años en trasplantarlos. La razón es porque ellos son de muy lento crecimiento, entonces absorben estos nutrientes un poco más lento. ¿Ok? No tienen ese apuro que tienen otras plantas que se comen los nutrientes rapidito. Entonces ya ella tiene 4 años y la voy a trasplantar a una maceta distinta. Ahora, si yo quisiera que engordara más de lo que ya tiene, que ya de plano para mí ya está bien, pero si yo quisiera que engordara más, yo necesitaría una maceta, voy a mover para que me entiendan, que fuera más o menos de este alto, un poquito más alto de lo que ella ya tiene, unos 4 dedos más alto, pero que fuera más ancha que profunda, ¿ok? Que fuera más o menos de este ancho, un poquito más, como el doble del diámetro que tiene ahorita, si yo la quisiera engordar más, ¿ok? Entonces, si tú estás buscando engordarla más, ya sabes qué tipo de maceta tienes que utilizar. Pero en este caso yo ya le di la gordura que yo quería, ya está lo gordito, ya tiene el tronco como un arbolito, ya tiene una forma, esta forma tan hermosa, está preciosísimo. Y lo que quiero hacer ahora es que me dé un poquito más de altura. Ok, en ese caso, esta es la maceta que voy a usar. Ok, miren, esta maceta es la que voy a utilizar. Tiene el doble de alto, miren, ok. Y el ancho es como unos 5 o 6 centímetros más ancha que la que trae en la actualidad. Ok, esta maceta me va a servir para darle altura. Él se va a volver más alto, ok. No lo va a volver más ancho, lo va a volver más alto porque las raíces van a ir hacia abajo y no hacia los lados. Si tú quieres que engorde y se ponga como esto, utiliza una maceta así. Por ejemplo, muy fácil, no consigues una maceta así, lo que yo hago es que me voy al súper a donde están los bols de ensalada y compro un bol de ensalada, le abro un orificio de drenaje y el bol de ensalada es prácticamente esto. Entonces sirve maravilloso, eso lo hago yo con los nuevos árboles de jade que trasplanto y así los engordo. Tengan paciencia, ¿ok? Porque el árbol de jade tiene sus tiempos. No es una cosita de un día para otro. Ahora, yo ya tengo mi mezcla de sustrato preparada. Les dije, debe tener algo que le dé nutrientes, ya sea gallinaza o estiércol de borrego o de caballo. No consigues nada de eso, humus de lombriz que venden en el súper. No consigues nada de eso, haz tu propia composta. Tienes las 3 cosas, usas las 3 cosas y la tierra de preferencia, la que tú utilices, que a ti se te acomode mejor para tus suculentas. Okay, entonces lo primero que tengo que hacer es llenar esta macetota. Sabes, tengo una maceta apropiada para engordarlo más, pero al que quiero engordar más es a este. Ya a la crásula ovata ya yo creo que ya me gusta así como está, así que así la voy a dejar. Y la quiero más altita, la quiero con un porte más alto. Pero para que te dé porte de arbolito, ya saben, miren, sale enterita. Que aquí está mi tierra, que es mi lombricomposta. Y miren, aquí están las lombrices. Ok, saben, miren, la voy a volver a sacar porque me quedó un poquito más abajo de donde quería. Entonces la sacamos, ay, pesa 1 tonelada, pesa muchísimo, muchísimo, no tienen idea de cuánto. Y voy a agregar más sustrato. Ay, cargarla es impresionante. Pesa tantísimo, pesa muchísimo. Ay, ok, ahí está. Ahora, con mucho cuidado, voy a llenar estos espacios que me quedan para que las raíces no queden así
en el aire, que las raíces no deben quedar sin tierra, ¿ok? Eso es muy importante. Voy a utilizar la mano, que sé que estoy haciendo un desastre, pero es que el orificio está chiquito, ¿ok? Nada más que sí debo llenarlo. Vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces ya saben, mientras más ancha la maceta, el más engorda. Mientras más alta la maceta, el más se alarga, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, si yo hubiera querido dejarlo como en esta maceta, ponte que yo lo quiero dejar ahí. Si yo lo quisiera dejar ahí, hay que hacerle una poda de raíz como al bonsai. Cada 5 años aproximadamente, porque si no las raíces empiezan a morir, ¿ok? Ya no tienen para dónde crecer y empiezan a morir. Entonces se les poda esas raíces que se están muriendo para que dé nuevas raíces y puedas mantenerlo en la maceta y le cambies el sustrato el día que haces esa poda para recuperar los nutrientes. Yo tengo un video de poda de raíces, se los voy a dejar aquí arriba también, por si acaso tienen dudas y quisieran hacerlo así. Si tienes un árbol de jade que ya tiene mucho tiempo en una maceta y tú no quieres cambiarle la maceta, pues puedes hacerlo así. Ahora, yo te recomiendo que si lo tienes en esa maceta por mucho tiempo y nunca le has hecho un cambio de maceta, no te vayas de buenas a primera a una poda de raíz. Lo que yo te quiero decir es que el primer cambio que hagas sea un cambio de maceta, como en el caso de este. Okay. Ya la siguiente vez, en 4 años, que yo ya haya alcanzado el punto que yo quise, que sepa que la tierra ya no tiene nutrientes, dudo mucho que yo quiera ponerle una maceta superior para tener un árbol gigante, ¿ok? Dudo mucho. En ese punto voy a dar una poda de raíz, pero vieron, la primera que hice para mejorar la tierra fue un cambio de maceta, ¿ok? Y si se dan cuenta, tampoco escogí una maceta muy profunda, escogí una maceta redonda para que el crecimiento no sea extremadamente largo, sino al mismo tiempo ayude tantito a mantener el grosor del arbolito. Espero sí haberme explicado. Es muy importante esto es muy importante porque funciona muy bien. Miren el gordo de esto. Y si pueden ver, esta maceta es pequeña. Voy a sacar esta que tenía aquí. Miren, es una maceta pequeña. Es una maceta, es grande, sí, pero es pequeña para el diámetro que tiene este árbol. Miren, es pequeña para el diámetro que tiene este árbol. Pero es lo que te ayuda a mantenerle la formita. Es muy importante. Entonces tú riegas con abundante agua que escurra por abajo. Lo dejas secar, que pase sed 5 o 10 días. Tampoco lo hagas pasar sed un mes, porque aunque es suculenta, a esta suculenta en particular, le gusta el agua. Lo vuelves a regar con abundante agua y es muy importante la exposición solar. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Sí los puedes tener en el interior, sí los puedes tener en el interior, pero en el interior de tu casa no van a engordar porque él buscando el sol se alarga. Punto. Él buscando la ventana donde entra el sol, él buscando que le dé sol, se va a alargar. Entonces, si tú lo tienes en el interior de tu casa o a la sombra, por muy maceta correcta que le pongas, por muy buen riego que le des, no va a engordar, ¿ok? Simplemente se va a alargar. Entonces, es muy importante que él esté con una exposición solar adecuada, ¿ok? ¿A qué me refiero adecuada? A tu clima. Tu clima va a determinar la exposición adecuada. Por ejemplo, yo vivo en un bosque, es muy sombreado, el sol sale esporádicamente y a mis plantas les puede dar el sol de la tarde. No llegan por lo general por encima de los 20 grados. Siempre está debajo de eso, a 17, a 16, a 10. Aquí hace frío,
Si ven, mire, yo tengo un suéter, ¿ok? Y estoy en verano y yo tengo un suéter y tengo doble pantalón. Porque hace frío, estoy muy alta, estoy a 2700 metros sobre el nivel del mar. Pero si tú vives en un lugar donde hace 40 grados de temperatura y tu sol es una cosa inclemente que quema las plantas y las mata, no lo vayas a poner donde le dé el sol de mediodía o de la 1 de la tarde, que lo va a quemar. Ponlo en un lugar donde le dé el sol temprano de la mañana, que es el sol menos brutal, ¿ok? Ponlo en un lugar donde reciba mucha iluminación. Si fuera extremadamente caliente tu caso, una ventana donde él reciba muchísima iluminación para que él no se tenga que alargar, y de esta manera él va a engordar. Y si tú no consigues una maceta como esta, que yo la amo, mi taza hermosa, te vas al súper y te compres un bol de ensalada y le abres un orificio y te sirve perfectamente bien para ese propósito. Y hay bols de ensalada que son una belleza, entonces vas a ver que te va a funcionar muy bien para engordarlo. Ahora, si tu clima es como el mío, ponlo que lleve el sol de todo el día, porque aquí el sol, por el contrario, escasea, así que él, como lo necesita, ponlo donde haya la mayor exposición de luz solar, si tu clima es como el mío. Pero si esa mayor exposición de luz solar significa que le va a estar cayendo una lluvia incesante todos los días, no, por sentido común él se va a podrir. Entonces tú tienes que utilizar la observación para encontrar el lugar correcto en tu lugar y de acuerdo a la zona donde tú vives, ¿ok? Entonces ya les expliqué lo del sustrato, yo tengo varios videos de cómo engordar. Ahora vamos con la poda, porque la poda es algo muy importante en estos arbolitos. Ok, aquí va, miren. Ay, vamos a moverlo. Ahí lo puse, ok. Si ustedes pueden ver, tiene estas ramas, ok. Él tiene estas ramas. Cuando él está en proceso de engorda, tú no puedes cortar estas ramas, ninguna, por más que no te gusten, ni estas chiquitas que están aquí. Si tú lo tienes en proceso de engorda, tienes que dejarlo, porque el árbol, para poder sostener esta rama, miren, es toda una rama, tiene que engordar el tronco, tiene que tener suficiente fuerza en el tronco para él poder sostener las ramas. Entonces, si él está en proceso de engorda, si a ti no te gusta esta rama, no la quites. Si no te gusta esta rama, no la quites. No quites ninguna rama, ni siquiera las chiquititas que están saliendo aquí abajo, porque eso te va a ayudar en el proceso de engorda. Ahora, cuando ya tú lograste la planta que tú querías, ya sí puedes proceder al diseño estético que tú quieras para que parezca más un árbol. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuando él ya haya logrado, porque ahora le falta el siguiente proceso que yo quiero, que es, aparte de que engorde un poquito más, quiero que alargue un poquito más. Esta rama que está aquí, yo la voy a quitar para que él me dé la apariencia. A ver, voy a mover así para que puedan ver la rama. Esta rama, con todo y este bebé, para que tenga una apariencia más de tronco. Y esta rama que está aquí, yo la voy a quitar. Pero para eso van a pasar varios años. Es probable que pasen 4 años antes de que yo quite esas ramas. Y de estas nuevas ramas voy a sacar nuevos árboles de jade, ¿ok? De estas que voy a quitar. Pero no las puedes quitar, no las puedes quitar por ninguna razón si tú lo tienes en proceso de engorda. Ok, una cosa que sí tienes que hacer es quitar todas las hojas feas. Porque cuando tú quitas las hojas feas, las hojas que están enfermas, las hojas que están secando, las hojas que ya se secaron, tú estimulas a que él produzca nuevas hojas y lo queremos frondosito. Mira, lo queremos así de frondosito. Mira qué frondosito. ¿Ves? Entonces por eso él tiene que estar limpio para que esté así de frondosito. O como este, que esté así de frondosito. Entonces, ok, cubrí todo lo básico. Esta es la manera de alargarlo, la maceta más profunda. La maceta más profunda lo alarga, ¿ok? Y pues ya se lo hice y ¡ay, hermoso! Yo quiero y espero que crezca aproximadamente unos 10 centímetros más de alto y que me engorde unos 2 o 3 centímetros más de ancho. Y ahí este árbol va a ser exactamente lo que yo tengo diseñado, lo que yo quiero que él sea. A mí me gusta mucho su apariencia, la forma en la que ellos crecen salvajemente, pero
También pienso que le puedes dar un poco más de estética por medio de quitar algunas ramas, pero ya saben, para eso hay que esperarse mucho. Ni se te ocurra quitarle ramas de ningún lugar, y menos las de abajo, muchísimo menos las de abajo, mientras él está en proceso de engorda. Perfecto, amigos, entonces espero haber cubierto todo y no saben lo orgullosa que yo estoy de esto. Y miren, para mí esto ha sido un conocimiento, esto me lo enseñó mi abuelita. Ella, la planta que más amaba era el árbol de jade, este que ustedes ven aquí. Y ella tenía en la sala de su casa uno con una maceta, no era taza, pero era azul con blanco, así, de taladera, igual a esta. Y siempre quise el mío, lo quise. Lo primero que hice fue, cuando yo ya tuve mi independencia, mis cosas, mi hogar, fue comprarme mi árbol de jade, que estaba así de chiquitito, era una miniatura, ok, ni siquiera tenía casi raíz, y compré mi hermosa maceta de talavera para que se pareciera mucho al arbolito de mi abuelita, y ya logró el tamaño y la belleza, y eso fue con todos los tips que me enseñó mi abuelita. Ya lo logró, ya él ya lo tiene, y yo estoy agradecidísima con ese conocimiento, porque es complicado. O sea, si ustedes buscan otro lugar en internet donde hacer eso, no lo van a encontrar, porque esto era algo muy de mi abuelita, que le encantaba todo esto, le encantaba la jardinería, las plantas, el bonsái, etcétera. Y me enseñó estos secretos y son una maravilla, y yo los comparto con ustedes porque los amo. Muy bien, amores, antes de terminar, ya hablé como perico de mi abuelita, quería contarles una cosa que me está pasando, una experiencia. Fíjense que tengo una hermosa suscriptora, es hermosa, no saben lo hermosa que es, me identifico muchísimo con ella, nos parecemos en muchísimas cosas, me cae re bien, pero re bien. Y ella me contactó porque lamentablemente hace unos años la diagnosticaron con una enfermedad que es muy complicada, una enfermedad que es muy incomprendida, y básicamente ella tiene mucho dolor físico, muchísimo dolor físico, y esto le está impidiendo seguir cuidando sus plantas. Esto la llevó al punto donde ella tuvo que tomar la decisión, la dura decisión, porque las plantas son para ella lo que son para la mayoría de nosotros, una terapia, paz, armonía, felicidad. Pero ella tuvo que tomar la dura decisión de darlas en adopción, porque ella ya no puede. Y confrontar el hecho de que a lo mejor en unos años o en unos meses, de verdad ya no vas a poder hacer todo el esfuerzo físico que ellas requieren, ¿no? Entonces, me dio el honor, ¿ok? Porque es un gran honor para mí de ser la persona que adopte sus plantas, cosa que le agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho, eres una divina. La verdad para mí fue muy duro también, porque sentir que me estoy llevando algo con tanto valor, ¿ves? Como son las plantas, tanto amor, tanto esfuerzo, tanta dedicación que le has dado y le has puesto, ¿no? Al principio me causaba como mucho choque, ¿no? Era un choque entre claro que quiero ayudarte, claro que voy a cuidar tus plantas con todo mi cariño, pero me da mucha tristeza que ya no las vayas a tener tú, ¿ves? Pero al mismo tiempo comprendo su posición, comprendo la decisión que ella está tomando, porque yo haría exactamente lo mismo. Si yo mañana ya no pudiera, por alguna razón, hacerme cargo de mis plantas, lo primero que haría sería buscar a alguien que yo sé que les va a dar el amor, la misma cantidad de amor que yo les doy, que las va a tratar con el respeto y la dedicación con la que yo las trato, que no sería algo fácil. Para mí no son simples objetos, son seres vivos, ¿no? Y ella está pasando por esto, y les comento porque es un punto de reflexión, es algo que no me había ocurrido, pero me hizo pensar que yo haría exactamente lo mismo que ella está haciendo. Y bueno, ya les conté, y próximamente ya van a ver el video donde voy a ir a buscar las plantas y las adopto oficialmente, y ya la van a conocer a ella en persona.
que ya les eché todo el cuento. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora vamos con los saludos. Muy bien. Y el primero es para mi hermosa Elizabeth Abreu. Besos, mi reina, y todo mi cariño. El que sigue es para Sagitario Trébol. Besos y abrazos y todo mi cariño para ti. El siguiente es para mi hermosa Diana Miranda. Besos y abrazos, reina. El que sigue es para Betty Norgan. Todo mi cariño para ti, un abrazo y un beso enorme, querida Betty. Y el último es para mi hermosa y queridísima Carmen Núñez. Todo mi cariño, reina, te mando unos abrazos y unos besos suculentos. Perfecto, amigos, entonces eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Acuérdense el lema: continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. Besos y abrazos desde México. Adiós.